nosotros. Ok, inicio. Somos el grupo 1 y vamos a hacer un análisis del cuento La Mancha Indeleble del profesor Juan Bosch. Yo soy Zulaima. Yo soy Máximo. Emily, Ruth. El profesor Juan Bosch nació en La Vega, República Dominicana, el 30 de junio de 1909 y falleció en Santo Domingo el 1 de noviembre de 2001. Fue un reconocido historiador, cuentista y político. Este cuento, La Mancha Indeleble, fue escrito en Cuentos escritos en el exilio y apuntes sobre el arte de escribir cuentos. Este cuento es un tema político relacionado con el temor político, la dictadura y la opresión, el cual fue escrito en Cuba en el año 1960. Okay. ¿Cuáles son las opiniones que tenemos sobre La Mancha Indeleble? Máximo. Yo pienso que La Mancha Indeleble tiene varios recursos literarios que enriquecen su estructura, como por ejemplo el simbolismo con la mancha, ya que simboliza tanto psicológica como físicamente ese trauma y ese miedo que tuvo el protagonista a la hora de entregar su cabeza. Significan sus acciones y su forma de pensar, llegando para que otro sea el que gobierne por encima de él. El punto central de la obra para mí es cuando dice que ellos no tienen que pensar, que entregue su cabeza, que ellos no van a pensar, ellos van a pensar, Por ello. la voz va a pensar por ellos, que, o sea, que sus ideas, sus ilusiones, su vida, su identidad se le entreguen o sea, se la brinden, en este caso, a la voz que la voz viene siendo aquí un partido, una ideología que, que empuja, por así decirlo, a la gente a abandonar su propia identidad, que su identidad sea una sola y la identidad sea obviamente la ideología. Entonces el hombre no quiere abandonar sus principios y su identidad para seguir una ideología que tal vez no va con la suya, me imagino. Tal vez no tiene acuerdo porque por orgullo. ¿Qué tú piensas, corazón? El cuento para mí plantea una crítica a la sociedad y muchas veces, por ejemplo, también que nosotros tomamos muy a pecho el que otros dirán de nosotros y eso puede referirse, por ejemplo, en lo de la mancha. Él quiere borrar eso a la mano. Entonces muchas veces, por ejemplo, él prácticamente se viene sacrificando por borrar algo que ya sucedió y que no tiene remedio. Y más lo hace por el que dirán, no por una opinión propia o personal, sino por algo que es inducido a él. La mancha también podría significar como una especie de trauma por todo lo vivido. Yo entiendo que La Mancha, ese cuento se basa en que existen grupos de personas en las cuales dominan tanto tu mente como tu vida. Entonces tú le entregas todo a ese grupo. Eso puede ser sectas religiosas, partidos políticos, hasta grupos étnicos, en los cuales tú ves que hay personas que tienen que andar con una determinada vestimenta, hablar con un determinado idioma, expresarse de una determinada forma, no ser tú propio, ser lo que ellos dicen que tú debes de ser. Tú no te vuelves un ente pensante, tú te vuelves un ente que sigue la ideología de un líder que tú entiendes que es como un Dios inexistente. Entonces el hombre se negó a seguirle atrás a ese tipo de energía, a ese tipo de personaje, y cuando vio su realidad se rechazó. Dijo que cómo yo voy a dejar mi pasado, mis recuerdos, mis temores por seguir a alguien, por verme como ese alguien quiere y yo dejar de ser como soy yo, porque él sale corriendo y después ellos se juntan en un sitio y él dice, ay, pero después que salió corriendo, míralo ahí donde está. Lo señala delante de todo el mundo. Y Juan Bosch representó eso de manera casi perfecta con las descripciones inquietantes que él hacía sobre cómo literalmente escribía sobre quitarse la cabeza, sobre dejar sus pensamientos, los ojos que lo miraban, que eran las demás personas que habían apelado a esa ideología. Y él realmente puso un ambiente muy incómodo en el libro que representa a la perfección eso que usted dijo, Zulema. O sea, que la gente
¿Siente que eso debe de llenar el vacío? Piensa en eso. Hubo un grupo de una secta religiosa que esa persona se lo llevó hacia una isla, los encerró a todos y cuando llegó el siglo XX, que él dijo que se acababa el mundo, él lo envenenó. Él lo envenenaron. Ellos envenenaron primero a sus hijos porque el líder dijo envenenen. Y el que recapacitó al final de camino, él lo mató. Le entraron a tiro porque se quedó un grupo y después entre ellos se fueron matando porque siguieron una ideología, dejaron de ser ellos para volverse como esa persona. Eso es lo que trata el libro. Lo que pasa es que el libro lo hace políticamente porque Juan Bosch estaba en el exilio. Recuérdense que eso era en los tiempos de Balaguer, en los tiempos de Trujillo, donde tú te exiliabas como tú pensabas diferente a ellos. Por lo mismo también para mí, él habla sobre la vivencia en una dictadura también. También porque en ese mismo, como usted dijo, estaba el régimen de Trujillo actualmente, por lo tanto ellos estaban teniendo muchísimos cambios a lo largo de la historia. Algo también que me intriga es como al principio ya el personaje principal se encontraba ahí, o sea, él estaba dispuesto a entregar su cabeza, pero después que estaba ahí y que observó las demás cabezas, que escuchaba la voz, espérate, esto está raro. Y entonces ella empezó a reflexionar de que no, yo voy a abandonar mis ideologías, mis vivencias, mis ideas, mis recuerdos, y entonces ahí como que se echó, porque vio que eso estaba erróneo, que no podía ser eso. No, es que hay otro punto también, que hay personas que vagan como en la vida, vagan en la vida sin identidad Sí. y con un vacío en su interior que busca llenarlo a cualquier costo. O sea, buscando identidad, buscando Y entiende que de esa pertenecer. manera pertenecen a Entienden exacto, que eso le da el sentido de su identidad y pertenencia. Entonces ellos recurren a esos partidos e ideologías que obviamente ellos tienen discursos atractivos. No hay que negar que ellos tienen discursos atractivos para atraer a la gente, pero hay que analizar también qué tipo de personas son atraídas con ese discurso, qué tienen en la mente, qué piensan, qué tienen en su interior. Porque no creo que una persona siga algo ciegamente si tiene una convicción fuerte y tiene su propia identidad, entiendo yo. Porque una persona tiene autoestima, exactamente, sabe, o sea, está pleno consigo mismo. Siento que ahí también eso aborda, ese cuento aborda esa cara también. Y las personas, como tú decías, las personas que no tienen identidad, eso se refleja en el libro como esa forma que describía en el salón donde él estaba, como tranquilo, y que la voz que lo incitaba a dejar su cabeza era calmada. Entonces, ese tipo de ambientes son los que te dejan a llevar tu identidad, a dejar tu identidad atrás por por cómo los políticos expresan sus ideales, te engatusan para caer en eso. Y también, o sea, se usaba un método que era pasivo-agresivo. A pesar de él percibirlo de manera pasiva la voz o calmada, era algo agresivo que le daba una orden directa. Sí. Solo que para hacerlo más bonito lo hacen de esa manera. Y eso sí, por ejemplo, la política nos brinda cosas buenas cuando están en elecciones o dan lo mejor de sí, hasta que ya son elegidos. Esta ha sido nuestra participación, Este ha sido nuestro análisis. nuestra análisis, nuestra conclusión de este cuento que nos ha dejado muchas reflexiones acerca de la sociedad que vivimos, porque la sociedad nunca cambia, eso es la cíclico. persona en la que cambia. Las personas cambiamos, tal vez las generaciones, pero Los métodos son los mismos. la sociedad es la misma cíclicamente. Así que muchísimas gracias. Entonces, Gracias por su atención. Gracias por su atención. Hasta aquí el grupo.